Lucas capítulo 7, vamos a leer unos versículos y vamos a ver una historia muy hermosa aquí de una mujer que estoy segura que no tenía idea que ese milagro iba a suceder en su vida. Y Lucas capítulo 7, el versículo 11, nos habla de la viuda de Naín. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el versículo 11, Lucas 7, 11. Cuando lo tengan pueden decir amén los que van a leer conmigo. Lucas 7, 11. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si usted la tiene ahí en el celular, busque también. Pero lo importante es que en esta noche pueda leer la Biblia. Dice la palabra del Señor. Aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Está hablando de Jesús. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, ¿cómo le dijo el Señor? No llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó? Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él, estamos hablando del Señor Jesús, por toda Judea y por todas las regiones alrededor. Esta es una hermosa historia que aquí nos recuerda que en los momentos más difíciles Él llega. Amén. Aún cuando se cree que nada es posible. Y aquí Él nos hace recordar que nada hay difícil para Él. Y en los altibajos que tú has pasado, el Señor hoy te está recordando, yo estoy contigo. Quizás las cosas no se han dado como tú has esperado, como tú estás pensando, pero a Dios le ha placido así, como yo te decía, a Dios hay que darle la gloria por todo, amén. Entonces, siempre que a través de esta historia tú vas a recordar que siempre que haya un momento difícil, te vas a acordar de esta mujer. Porque la palabra de Dios habla de la mujer que es viuda de Naín. Y si usted busca en la Biblia, solo Lucas registra esta asombrosa historia. Y ella representa las emociones, los sentimientos de pronto de muchas madres que estamos acá, que tenemos hijo único, que amamos a un hijo y que sabemos que lo que menos deseamos es que nuestro hijo pase por un sufrimiento, porque de una forma directa o indirecta eso nos afecta a nosotros. Pero también representa el corazón de los pastores que aman a sus hijos y que no deseamos que ustedes pasen por cosas difíciles, porque también eso nos duele a nosotros. Pero también representa el corazón de Jesús y representa el corazón de Dios, que sabemos que Dios es ¿qué? Amor. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó lo preciado para él como fue su hijo. Esta mujer registra la Biblia en un resumen milagroso aquí del capítulo 7, que esta mujer se le muere su único hijo, pero tiene algo, y es que era viuda. Y qué bueno que tú puedas entender que Dios tiene cuidado de tu vida, así como tuvo cuidado de esta mujer. Qué bueno que en esta noche tú puedas entender que aunque tú no lo creas, Dios te ama, porque hay mucha gente que viene a las iglesias y todavía dudan del amor de Dios, porque es que creen que Dios va a efectuar el milagro, así como pasó con ella. Mire, pasaron muchas cosas, por eso era que yo cantaba esa canción, Maestro, necesito un milagro. Lázaro escuchó tu voz. Escuchar esa historia es hermosa. Lázaro escuchó tu voz. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que Lázaro resucitara? ¿Cuántos eventos se vieron en la muerte de Lázaro? Al grado que las hermanas de Lázaro, cuando Jesús llega, le reclamaron, si tú no hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y eso no está lejos de muchos reclamos que se levantan delante de la presencia del Señor. Señor, ¿tú por qué permites que yo pase esto? Se nos olvida que Él es Dios y que Él hace como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Es una situación difícil.
Pero si tú analizas, yo estaba leyendo porque a veces nos acostumbramos a leer historias cortas de los versículos, pero hay que leer todo el capítulo. Y Jesús viene de sanar a un centurión. Jesús viene, la historia, yo quiero que mires al comienzo, que Jesús viene de sanar el siervo del centurión que estaba en otro lugar. ¿Que estaba dónde? En Capernaum. Y la distancia que hay de Capernaum a Naín es aproximadamente de 2 días caminando. 2 días. Si viéramos la historia como cronológicamente, diríamos, Jesús sanó al centurión, no sabemos a qué hora, pero cuánto se le llevó para venir a Naín. Pero Dios sabía, Jesús, en ese momento en su deidad de hombre, él sabía, su deidad de Dios, hombre, sabía que había un milagro que hacer a una distancia. Jesús puede estar haciendo un milagro en este momento en África, pero Él sabe que tú necesitas un milagro. Él sabe que necesitamos un milagro. Y quizás el milagro puede tardar 2, 3, 4 días, pero lo que yo sé es que Jesús va a efectuar ese milagro en nosotros. Amén. Y damos gracias a Dios porque hoy nuestra fe una vez más se alimenta. Hoy crece. Hoy le decimos, Señor, gracias, porque sabemos que donde está el Señor, Él está en este lugar, porque Él es omnipresente, amén. Pero también hay gente en algún lugar que está pidiendo un milagro. Nosotros no somos hijos únicos. En la tierra hay millones de gente pidiéndole a Dios por un milagro. Y lo más hermoso es que Él nos escucha. Y cuando es su voluntad, ese milagro se efectúa. Dice la palabra del Señor que era la viuda de Naín. No porque ella era la esposa de Naín, no, porque el lugar donde vivía, la aldea, se llamaba Naín. Era como la tsunamita. La tsunamita le dicen así porque ella era de Sunán. Entonces, está dando como un punto de referencia que era una mujer viuda de Naín. Y el conflicto de esta mujer, viuda, y ahora su único hijo ha fallecido. Yo creo que ninguna de las mujeres que estamos acá, ni de los padres que están acá, han pasado por esto. Y Dios nos guarde de pasar por esto. Señor nos guarda a nosotros. Pero yo comencé a buscar sobre la historia de Naín y mira lo que dice. Que la historia de Naín, del pueblo de Naín, era una aldea. En el tiempo de Jesús, era una aldea de aproximadamente 34 casas y que solamente 189 personas vivían en ese tiempo. O sea, un lugar tan pequeño. 34 casas, solamente 189 personas había. Imagínense que Jesús está en Capernaum, pero cuando está ahí, después de sanar el siervo del centurión, que sabemos que el Espíritu Santo está desde el comienzo de la creación, hay alguien en Naín que está llorando. Porque si habla de que llegó temprano y que ese entierro fue temprano, podemos deducir que murió el día anterior o el día antes. Y la Biblia sabe que me gusta mucho porque dice que Jesús no andaba solo. Donde Jesús llegaba, llegaban las multitudes. Y esas multitudes llegaban para que fuera evidencia de los milagros que Dios hacía. Para que después ellos mismos se encargaran de regarle al mundo que habían visto un milagro de Jesús. Qué bendición hubiese sido para ti y para mí haber contemplado un milagro del Maestro, haber sido testigo del poder de Jesús, de que Jesús tiene el poder para levantar un muerto después de 4 días, de que Jesús tuvo el poder de sanar a la mujer del flujo de sangre solamente con que ella lo tocara, de que Jesús levantara a la hija de Jairo solamente con decirle, levántate. Ellos seguían a Jesús, muchos dicen que era por la comida, pero ellos evidenciaron milagros de Jesús. Y aquí cuando ellos entran, al día siguiente, las multitudes, y si usted analizó el texto, dice que Jesús traía gente, pero el sepelio también traía gente. O sea que no era solamente la gente que había arrastrado de Capernaum y de las aldeas alrededores, sino que había gente con esta mujer, podemos entender que era alguien que era reconocida en esa aldea. O de pronto no, como eran poquitas casas, todo el mundo iba a los sepelios.
Podríamos deducir eso. Yo recuerdo un día, hace aproximadamente 2 meses, nosotros íbamos entrando por la perimetral a la vía Dolaya y era imposible entrar y preguntamos qué pasó, que había fallecido un señor que era reconocido a nivel del deporte, a nivel de la radio, era alguien que era querido y había mucha gente, habían buses, eso fue impresionante, hasta artistas de la champeta habían ahí y la cantidad de gente que había, que era, teníamos que esperar que de pronto se abriera camino ante la gente, ante los vehículos que habían para nosotros poder pasar. O sea, imagínense ahora la gente que venía con el artista, con el famoso de ese momento que era Jesucristo. Porque es que cuando Jesús llega, toda la atmósfera cambia. Cuando Jesús llega, algo tiene que pasar. Y tú tienes que entender, y eso debes entrar en esa disposición cuando sales de tu casa. Porque es que, hermano, por muy grande que sea la situación, por muy grande que sea la dificultad, es que cuando tú tomas la decisión de salir de tu casa porque vienes a un lugar de adoración, tu actitud tiene que ser diferente. Aunque te duela lo que te duela, si no te puedes levantar, levanta tus manos ahí sentado, alaba a Dios, glorifica al Señor, porque es que donde está Jesús, lo que está alrededor cambia. En la angustia, el desespero, el problema, hermano, se queda allá, porque tú entras y el Señor te dice, mira, ven todos los que estáis trabajados y cargados, y la carga se quedó allá afuera en el nombre de Cristo. Ahí no puede hacer nada el diablo, porque en este lugar está la presencia de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y tú tienes que aprender que en el dolor más grande, aunque sea de tu cuerpo, aunque sea de tu espíritu, tú has venido con una disposición diferente. Y debe ser ejemplo. Yo sé que es difícil. Ciertamente, algo sucede en los cuerpos, que después de los 40 se meten todos los achaques. Eso forma parte de la naturaleza. Eso no es algo que uno llama, porque uno no llama a la vejez. Nadie quiere envejecer. ¿Quién quiere envejecer? Nadie. Uno quiere estar todo el tiempo fuerte. Uno quiere estar todo el tiempo firme. Pero la verdad es que en comparación de pronto a las hermanas que me avanzan en edad, pero es así, ya no tenemos la misma facilidad para andar subiendo escaleras corriendo como lo hacíamos antes, como yo lo hacía cuando yo tenía 17 años. Yo recordaba que varias veces, en varias ocasiones, por cosas, porque es que los papás le pegaban a uno porque hacía y porque no hacía. Nada más con papá le decía a uno esto y uno decía no, y salía enseguida mi mamá como que a agarrar la chancleta, porque eso era lo primero que se agarraba, la chancleta de plástico, y nosotros teníamos una agilidad. Y una de las agilidades que yo tenía era que yo volaba paredilla. Yo era como los gatos. Mi mamá a mí no me alcanzaba, pero vaya ahora y corretenme para que vea. Ahí me cogen a mitad de pared, porque ya no tengo la misma agilidad. Pero yo sé que fui diseñada para adorar a Dios. Y quizás sí, la dificultad que hay ahora de pronto en algunos cuerpos, como ha pasado conmigo, con la rodilla, con esto. Pero eso no me es impedimento para yo alabar a Dios. Porque esa rodilla va a estar así hasta que Dios lo permita. Y si Dios no quiere, bueno, a Él sea la gloria. Pero es que la rodilla no es todo mi ser. Yo tengo la otra pierna, yo tengo las manos, yo tengo la boca, yo tengo todo lo demás. Y a veces nos limitamos y están muertos espiritualmente y caminan como los zombies. Vamos para la iglesia, pero ¿a qué vienes a la iglesia? Pero en esta noche hay que resucitar ese sueño del comienzo, que fue ese primer amor que llegó a tu vida cuando alguien te predicó de Jesucristo y tú te enamoraste de Jesucristo. Viniste a la iglesia o al lugar donde fuiste y te enamoraste de ese lugar. Hay que volver a ese tiempo. Hay que resucitar el espíritu de vida sobre las personas. Hay que resucitar el sentido y el propósito de por qué yo vivo en este tiempo. Porque este joven no tenía esperanza alguna. Lázaro se perdió la esperanza. Pero llegó el que todo lo puede. Y esta mujer viuda, golpeada por la muerte de su esposo. ¿Cuánto tiempo tenía de viuda? No lo registra la Biblia.
Pero es que aparte del dolor de ese ser querido, de ese compañero, de ese amigo, las hermanas que han pasado por esa dificultad lo entienden claro, saben lo que se siente. Y de pronto el que está del otro lado, ay, esto, no, es que le duele. Porque el que no lo vive, lo critica. En estos días conocí a una mujer y que estemos orando por estas mujeres. Estuve en el evento la semana pasada y la prédica a mí me tocó viernes en la mañana, viernes en la noche, sábado en la mañana, sábado en la noche. El domingo no pude porque muchos de ustedes saben que me tocó viajar a Barranquilla. Y el sábado en la noche se me acerca una muchacha, me pide el número de teléfono y yo quedé como que, porque a mí no me gusta darle consejería a una persona que asiste a una iglesia. Porque uno debe tener ética ministerial y si esa persona tiene su pastor, que vaya a buscar a su pastor para que le dé consejo. Pero yo le pregunté a la pastora y la pastora me dice, no, ella no es de acá de la iglesia, pastora, del teléfono con toda confianza. Le di mi número y al día siguiente estaba ahí con una compañera. Nos pusimos de acuerdo el día jueves y fui a visitarlas y fue impactante para mí ver cómo esa mujer estaba reprimida, la otra compañera de la que me pidió el número de teléfono, porque la gente le decía, no llore, hacía 2 meses se le había muerto su hija de 13 años. ¿Cómo le íbamos a decir a Beatriz que no llorara la muerte de su hijo? ¿Cómo le vamos a decir a alguien que no llore? Y el Señor me llevó ese momento, esa noche, solamente a escucharle y decirle, llora, llora, llora. Y esa mujer lloraba, yo le decía, llora, no importa que los vecinos te vean llorando, ellos tienen que saber que tienes dolor de madre, llora. Y esa mujer lloraba con un sentimiento que tanto su amiga como yo llorábamos, porque me ponía en el lugar de ella, soy madre de un hijo. Y ella me decía, esto no todavía no lo puedo digerir. Claro, tu hija tiene 2 meses. Ahora este dolor de esta mujer, se muere su esposo y ahora muere su hijo. Un doble dolor, sin esperanza. Y en Israel, en Jerusalén, en Judea, los alrededores se tenía por costumbre que cuando una mujer era viuda, fallecía, muchos decían que eso era castigo de Dios. Y cuando la mujer quedaba viuda, era entregada en ese momento al hermano que seguía del muerto. Y si no tenía hijos, si quedaba embarazada, los hijos no eran del segundo, sino que eran del primero. ¿Conocen esa historia, verdad? Pero esta mujer, por lo que vemos, estaba con su hijo. El soporte, el que de pronto la sostenía económicamente. Pero ahora tanto el sostén como la esperanza de una generación se acaba. Y muchos se han sentido así, que los sueños, los anhelos, porque como madres depositamos los sueños en nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos logren y alcancen sueños que quizás nosotros no pudimos alcanzar. Tenemos deseos de que ellos avancen, de que hay muchos proyectos por delante para que ellos sigan. Y eso sucede, tú estás soñando, estás anhelando, pero te enfrentas a una realidad de que el sueño, de que el proyecto, de que el anhelo no se está cumpliendo, se detuvo. ¿Qué pasó? Pero hoy el Señor te viene a recordar que Él resucita sueños, que Él resucita tus sueños y que lo que tú creías, porque es que hay muchos que están viudas y viudos espiritualmente porque no han avanzado en lo espiritual, hermano. Y esto nos da una enseñanza espiritual en esta noche. Y la enseñanza que Dios nos entrega a nosotros es que tu sueño no está muerto, que aunque tú crees que no se han realizado en esta noche, Jesús, alabados al Señor, ha venido a resucitar tu sueño y a decirte que sí se puede avanzar, a decirte que tus sueños, no importa la edad que tengas, cuál era tu edad, tu fuerza a los 40, como dijo Caleb, ahora lo es en la edad que tienes, no importa la edad que tengas, pero el sueño que Dios ha colocado en nosotros se va a cumplir, porque nosotros no moriremos hasta que ese sueño se cumpla, no moriremos hasta que el sueño de Dios se cumpla en nosotros. Aleluya, dale fuerte ese aplauso al Señor. Fue una tragedia, estamos hablando de una tragedia que es la realidad de muchos, pero que el Señor en esta noche ha venido a decirte, estoy aquí para que tu sueño se haga realidad. De alguna manera Jesús percibió el dolor de esta mujer.
No sabemos qué sucedió durante la noche, pero Jesús llegó temprano. Jesús caminó para llegar a ese lugar. Jesús, aunque tú no lo creas, Jesús llega a este lugar bien tempranito. Ora por ti para que tú vengas al culto. El Espíritu Santo de Dios se pasea por este lugar y el Padre comienza a derramar de su amor, porque cada culto se prepara para adorar a Dios, pero para que Dios te dé a ti después que tú le adoras. Y hay una preparación espiritual, y te lo estoy diciendo espiritualmente, porque el Señor está en tu casa, está en el trabajo, está en todo lugar. Pero el Señor, hay un ambiente espiritual que se prepara para venir a adorar al Señor. Y lo último que el Señor quiere es que traigamos un ambiente de muerte. Eso es lo último que el Señor espera. El Señor desea que en todo momento tú seas agradecido con Él. Y Jesús le dice a esta mujer mirándolo a los ojos, no llores. No llores. Ella no sabía quién era Jesús. Recuerda esta escena, Él va entrando y se va encontrando con el sepelio. Pero Él se le acerca y le dice, no llores. Y si nos unimos y seguimos el hilo de la palabra, dice que después que le dijo eso, entonces tocó el féretro. Y le dijo, levántate. Levántate. ¿Qué haría usted? Imagínese qué hicieron los que llevaban ese cajón. ¿Qué haría usted? Yo no sé usted, pero yo corro. Seamos realistas. En lo humano, nosotros corremos. Porque se supone que el que se lleva cargado ahí, se perdió toda esperanza. No hay vida. Está muerto. Y si está muerto es porque alguien dijo se murió. Porque hay un certificado médico o de los médicos que había en ese entonces y dijeron ya no vive, ya no respira, se murió. Y si es como les dije que estaba muerto de 2 días atrás, peor. Porque Lázaro estaba en la cueva, pero a este lo llevaban cargado. Y dice la Biblia que se detuvieron. Por eso es que ellos decían, un profeta que ha sido enviado por Dios. Pero resulta que tú y yo no tenemos al profeta, nosotros tenemos al Hijo de Dios en nuestros corazones. Nosotros tenemos al Salvador y al Restaurador de nuestras vidas. Y el Señor todos los días está dispuesto a que tu vida sea cambiada por el poder que Él ha derramado sobre nosotros, sobre la gracia, sobre su perdón, sobre su misericordia que ha sido derramada sobre ti. El Señor quiere que tú aceptes todos los días eso. Él no quiere que tú te conformes con la dificultad. Él no quiere que te conformes con el problema. Yo no entiendo por qué hay cristianos que le están haciendo la corrida al diablo. Las cosas están caras, sí están caras, pero todos los días estás comiendo. El plátano está difícil, sí, Dios mío, el ñame está por arriba, pero todos los días estás comiendo, porque si no hay ñame hay yuca, si no hay yuca hay papa, pero algo estás comiendo. Y por eso nosotros, los hijos de Dios, no podemos seguir la línea del diablo, porque lo que ha venido él, como te dije, es a matar, a destruir, a que la humanidad siempre esté hablando negativo, pero el cristiano tiene que hablar la fe, lo que no ve, decir lo que sí hay. No hay dinero, sí tengo dinero. No hay comida, sí tengo comida. No hay salud, sí tengo salud. Pero tienes que creer que ya Cristo hizo el milagro, porque Él es tu proveedor. No entres en el juego del diablo, que aunque lo que tú veas esté muerto para el hombre, pero para Cristo está vivo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y yo quiero terminar diciéndote que Jesús tiene compasión por las almas. Jesús tiene compasión por las vidas. Y esta historia era una oportunidad, porque es que si tú analizas, la gente se maravillaba del milagro. Lo que el Señor quiere es que no te quedes con los milagros guardados, hermanos, porque son egoístas. Dios hace milagros. Dios ha sanado a gente de cáncer en este lugar. Dios ha sanado a gente de enfermedades fuertes y se quedan callados. Lo
que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha hecho conmigo, es para que la humanidad, para que la gente de allá afuera sepa que lo que no lo pueden hacer los médicos, Dios lo hace. Lo que el médico dice que no se ha podido, Dios sí lo ha hecho, aleluya. Nunca se me olvida que después que me hicieron la histerectomía, y ustedes saben, los que no saben qué es la histerectomía, cuando es parcial, es que sacan algunas partes de lo reproductivo de uno. A mí me dejaron mis ovarios, pero me sacaron la matriz. Y periódicamente, uno tiene que ir al médico después que lo operan, periódicamente. Y yo vine a tener una citología vaginal al año y medio. Y cuando me hacen esa citología, yo noto la reacción de la doctora, que a mí en ese momento me asustó. Porque lo primero que tú piensas, hay algo malo. Porque en lo humano, eso pensamos, algo malo. Y la doctora me mira y me dice, ¿cuándo te hicieron la histerectomía? Yo le digo, hace año y medio. Y ella, yo notaba con su cara que decía, no puede ser. No puede ser. Y llamó a un médico, pero como yo estaba así, yo no veía lo que ella estaba viendo. Y llama al médico, y el médico viene y se queda mirando y le dice, ¿y le hicieron histerectomía? ¿Estás segura? Y comenzaron a buscar, y que uno pierde la vergüenza, porque uno está ahí. Y queriéndose uno como tapar, pero lo tienen a uno en posición de parto. Y cuando yo me dijo, ya, porque le entregan a uno para limpiarse, porque usted sabe que echan como un gel. Bueno, yo me limpié. Y cuando salgo, que me había quitado la bata, ella me dice, yo sé que hay un Dios. Y esto no se puede decir porque van a creer que yo estoy loca. Pero mira, ve. Y hasta yo creo que todavía está esa ecografía por ahí. Habían huesos fetales en mi vientre. ¿De dónde? Si no había matriz, aquí está el niño. ¿Niño de dónde? ¿Ah? Pero para Dios no hay imposible. Mi esposo anda diciendo que yo voy a quedar embarazada este año. Y para Dios no hay imposible. Y yo no quería, porque son 52 años, imagínense, voy a ser abuela ya, que yo soy abuela de Natán. Pero yo le venía orando, ay Señor, si tú quieres, bueno, mándala ya. Para Dios no hay imposible, porque Él fue el que me creó. Y Él puede colocar una matriz. Yo sé que para la humanidad y para la medicina eso es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y lo que el hombre y lo que la medicina y lo que la estadística y lo que el sistema ha declarado sobre nosotros los hijos de Dios, aleluya, yo sí lo creo. Para el hombre le es imposible creer que Cristo viene por su iglesia y que vamos a ser levantados. No, eso fue que se los llevaron los extraterrestres, irán a decir, no, es que eso no fueron los extraterrestres, eso es Jesucristo que va a venir para nosotros. Para ellos es imposible un milagro. ¿Cómo? Que aquí había un cáncer y con un tipo 4, tipo 5, ¿cómo me van a decir que no hay nada? Porque es que ese es el pensamiento limitado del médico. Pero como tú y yo tenemos la fe de Dios en nosotros, creemos que lo que estaba muerto aún de 4, de 5, de 6 años atrás, hoy va a resucitar en el nombre de Cristo Jesús, porque esta es la noche de tu milagro y de mi milagro. Yo no sé si tú lo crees, pero yo creo que esta es la noche de mi milagro. Y yo creo que los sueños hoy resucitan en el nombre de Cristo Jesús, porque Jesús está en este lugar. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden alabar al Rey que vive por siempre? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios, a Jesucristo en esta noche? ¿Cuántos pueden decirle amén al que resucita? ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios al que hoy resucita tus sueños, al que hace realidad lo que tú creías muerto? No llores, te dice el Señor, porque yo estoy aquí. Quiero pedirte que te coloques sobre tus pies.